Contar con la presencia de líderes empresariales del sector salud, industrial, entidades reguladoras ambientales, le da a este evento el sello de trascendencia que necesita nuestra región en sostenibilidad ambiental empresarial. Hoy tendremos un encuentro muy dinámico, con una duración aproximadamente de 2 horas, y a diferencia de otros eventos donde la exigencia es que tengan sus móviles apagados, en este ustedes van a participar a través de ellos, y muy activamente también luego de las conferencias con sus preguntas. En sus mesas además encontraron un bonsái que representa la vitalidad del planeta. Finalizando el evento obsequiaremos uno a cada uno de ustedes. Encontraron también un periódico informativo con noticias de actualidad del Grupo ACI. ¿Todos tienen el periódico? Ok, los invito entonces a que revisen la última página de ese periódico, donde encontrarán un crucigrama. Ese crucigrama contiene palabras claves que ustedes escucharán el día de hoy en las conferencias de nuestros invitados. Es muy importante además que estén dentro del grupo de WhatsApp Unidos por un Planeta Mejor. Quien no esté aún vinculado en este grupo, que solamente lo tendremos mientras dure el evento, finalizado el evento, el grupo de WhatsApp se va a eliminar. Pero quienes no estén vinculados también me pueden levantar la mano para que el equipo de apoyo técnico los vinculen y puedan participar en esta actividad. En el transcurso de las intervenciones, ustedes entonces van a llenar ese crucigrama y van a tomar una fotografía cuando lo tengan resuelto. Esa fotografía es la que envían al grupo y las 2 primeras personas que envíen la fotografía pues van a ser las ganadoras de un obsequio que tendremos al final del evento. Algunas de las imágenes utilizadas en las presentaciones de nuestros conferencistas el día de hoy fueron tomadas de videos existentes en las redes sociales. Les recuerdo además que al lado izquierdo del salón tenemos una estación de café donde podrán servir sus bebidas durante el evento. Damos inicio entonces con nuestra primera conferencia. Hago la presentación oficial de nuestro invitado, el señor Mauricio Faciolince Prada, arquitecto urbanista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en vivienda social de la Universidad de Chile, máster en Project Management de EAE Business School en Madrid y PhD candidato en Economía Circular en la Universidad de Alcalá, en España. Se ha desempeñado como director general de riesgos en Almacenes Éxito, director del Sistema Municipal de Atención y Prevención de Desastres SIMPAD y director del área urbana del equipo de profesionales para la atención de catástrofes en la República de Chile. Ha sido también director del área metropolitana del Valle de Aburrá y reconocemos su gestión como secretario de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín, como director de Desarrollo Social Integral de Comunidades Sostenibles en la Fundación Mario Santo Domingo y su desempeño como Country Manager de Fabres Colombia Plastic Energy. El señor Mauricio Faciolince nos acompañará con una importante conferencia sobre economía circular local, una mirada estratégica al flujo económico y ecológico de los recursos. Recibamos entonces con un caluroso aplauso al señor Mauricio Faciolince. Muy buenos días a todos, gracias al Grupo ACI por hacerme parte de esta celebración de 25 años consolidando el trabajo como gestores en el territorio y un agradecimiento también muy especial a todos ustedes por venir. También me uno al saludo que hicieron inicialmente por el fallecimiento de Francisco, a todo el equipo de la promotora que se encuentra acá y a todo el equipo directivo de ACI también por este fallecimiento. Lamentamos muchísimo esa muerte de Francisco. Vamos a hablar hoy sobre economía circular local y la idea es
poder enfocar este proceso de economía circular, cómo lo podemos realmente aplicar en nuestros territorios. Dame un minuto que... Aquí está. ¿Quién está encargado del computador para que podamos quitar arriba y ponerlo en pantalla completa? Primero, yo comienzo la conferencia siempre haciendo esta invitación. Este niño se llama Samir, son los niños que están afectados en Pakistán, y si ustedes quieren pues acercarse a hacer una donación, ahí está el número de cuenta del Bank of America para hacer esta donación de este pequeñito. A ver, miramos. Por allá arriba en ver es más fácil eso, en pantalla completa. Perfecto. Entonces les hacía esta invitación y les decía que este niño está en Afganistán, pero si yo les dijera que este niño no se llama Samir, sino que se llama Steven y está debajo del puente al lado de la minorista, no sé si tanto se animarían a ayudarlo de otra manera distinta a salir de la pobreza en la que se encuentra. Resulta que nosotros a veces tenemos una facilidad muy grande de comprometernos con causas que, aunque son sociales, están muy lejanas y somos capaces de acercarnos a ellas a través del Twitter, a través de las redes sociales, a través de hacer una donación muy fácil por el celular, pero qué tan fácil es realmente ponernos las botas e implementar un proceso que es de verdad. O sea, este niño es real, está aquí al lado de nosotros, es una causa que realmente deberíamos apoyarla y ya es más difícil para nosotros. Es más fácil apoyar a un niño lejano en un país desconocido con un nombre extraño que apoyar a un niño cercano. Y ese es el mismo ejemplo que pongo yo en esta publicidad de Greenpeace. Y para nosotros es un gran orgullo y es un gran trabajo que estamos haciendo muchos de decir que no consumamos pitillos. Menos del 10%, cifra de la semana pasada, porque incluso en una conferencia pasada teníamos una cifra completamente distinta, pero menos del 10% de los pitillos que consumimos en Medellín pueden tener una posibilidad de ir al mar. El resto se van todos para el relleno sanitario de La Pradera en su gran mayoría. Pero el mito de que el problema es que estos pitillos se vayan al mar ha logrado generar una conciencia distinta frente al uso de estos elementos. Y ahora vamos a hablar de algunos casos parecidos, como es el caso de las bolsas plásticas. Pero si nosotros vemos, este es el acercamiento al problema y este es el problema real. Esto es una quebrada cerca de Aranjuez, aquí en Medellín. O sea, el problema es el pitillo que estamos consumiendo en un algo que nos estamos tomando o en una comida que estamos teniendo, o el problema real es este, de la incidencia sobre nuestras quebradas, sobre nuestros ríos, pero sobre nuestro territorio particularmente. Entonces, hay una diferencia muy grande entre esa conciencia, hashtag llamo yo, conciencia pegada a los temas de redes sociales. Yo no consumo pitillos y me tomo la selfie tomándome la Coca-Cola sin el pitillo, pero cómo realmente estamos incidiendo en el territorio de verdad, realmente sobre estos procesos. Una cosa que les decía sobre los pitillos. Nosotros tenemos un mito gigante sobre las bolsas plásticas y es un mito enorme sobre que el consumo de las bolsas plásticas es el que está generando problemas terribles sobre el planeta. Pero entonces yo me hago una pregunta y se las traslado a ustedes. ¿Qué pasa cuando yo consumo en mi casa y no tengo bolsas plásticas para echar la basura, para que el carro de basura pueda pasar por la basura para llevarse? Entonces compro bolsas plásticas negras, ¿cierto? Que son 4 veces más contaminantes que las bolsas que me entregaban a mí en el supermercado antes, que son de un grosor 4 veces menor
y que tienen muchos menos procesos para llevarse a cabo que una bolsa negra. Entonces, lo hablaba con una persona la semana pasada que teníamos la discusión y me decía, sí, pero entonces, ¿cómo hago yo para botar la basura si no tengo bolsas plásticas? No, yo lo que hago es comprar bolsas negras y llevarme con esas bolsas negras el proceso hacia la basura. Entonces estamos a través de mitos y de procesos que estamos generando de manera inconsciente, puede que estemos generando problemas mucho mayores dentro del desarrollo de nuestras ciudades y de nuestros territorios. Y esta es la economía en la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una economía de consumo. Nosotros no vivimos en otro mundo distinto. Este es el mundo en el que vivimos. Y aquí, en esta foto, tomada en cualquier supermercado de cualquiera de nuestras economías, desde Estados Unidos hasta Argentina, por poner un ejemplo solamente en un territorio, vemos toda la cantidad de procesos, productos, consumibles que están ahí, algunos necesarios, algunos de otra manera no necesarios, y esa es la economía en la que nosotros vivimos, una economía donde consumimos y desechamos, y pare de contar. Y ahí es donde la economía circular empieza a entender el problema de una manera distinta. Hoy en día, para marcarla en nuestro territorio, tenemos más de 2.200 toneladas de basura que llegan desde Medellín al relleno La Pradera. Son más de 200 vehículos como estos que están acá de Empresas Varias de Medellín, que van desde Medellín, 50 y tantos kilómetros, hasta el relleno de La Pradera, a llevar todos los días más de 2.000 toneladas de basura. 2.000 toneladas de basura son al mes una piscina olímpica completamente llena. Y estos vehículos, además de llevar esa basura de una manera todavía no eficiente, desafortunadamente hoy en día no tenemos ni estación de transferencia, ni tenemos unos procesos que hagan más eficiente este proceso. Lo que tenemos es un mercado gigante de basura llevándose de un territorio, como es el territorio de Medellín, al territorio de La Pradera, cerca a Barbosa, en el municipio de Don Matías. Y lo que estamos haciendo es teniendo un proceso de ciudad bastante ineficiente. Ahora lo hablábamos antes de comenzar la charla de las diferencias culturales que tenemos hoy en día con algunos otros países, y yo decía que una de las cosas que peor nos acostumbró a nosotros en el mundo fueron los chus de basura. Los chus de basura lo que hicieron con la cultura de nosotros, de nuestras casas, es que nos permitieron facilitarnos un proceso, solo sacarlo pocos metros después de la puerta de nuestro apartamento y echar la basura de manera anónima y de una manera absolutamente inconsciente. Revuelta, claro está. Nadie está acostumbrado, como en otros países, y hablo del caso europeo particularmente, a bajar la basura hasta el primer piso. Y al bajar la basura hasta el primer piso, además, está marcado de quién es el que la está bajando y cómo la está bajando y cómo está separando las distintas vertientes de la basura dentro de ese proceso que es bajar la basura hasta el primer piso. El 20% de la población consume el 80% de los recursos, mientras que el 80% tiene que sobrevivir con el 20% restante. Esta es nuestra sociedad de consumo. No la vamos a discutir, vamos a decir que vamos a partir de ella para poder trabajar en mejorar estas condiciones de equidad que también se trabajan desde la economía circular. La economía circular, la visión que las personas tienen es que es un tema de residuos, que es un tema de reciclaje, y la economía circular es una visión mucho más integral, muchísimo más integral, que habla incluso de procesos de equidad de nuestros territorios. Desde los años 60 empezamos a hablar del medio ambiente de maneras muy distintas y hemos pasado por procesos muy diversos desde esa época donde se empezaron a esbozar políticas ambientales o religiones casi que incluso pegadas a los temas ambientales. Y entonces aquí hablábamos del Peace and Love y hablábamos de
de la estrategia alrededor del consumo. Desde acá empezamos a hablar del consumo y después los temas ambientales pasaron por la sustentabilidad, por la sostenibilidad, por la Agenda Local 21, por los ODS, por un montón de procesos diversos que incluso en algunos de ellos, me da pena decirlo, pero muchos de ellos fueron modas en ciertas épocas de la historia, de esta historia reciente, y realmente no se consolidaron como procesos reales dentro de una sociedad, como cambios reales dentro de la sociedad. Este proceso, particularmente el movimiento hippie, que se fue desplazando y se consolidó en San Francisco en los 70s, tenía por dentro unas bases muy sólidas frente a los procesos de consumo. Y de ahí, mucho de esos procesos es que se están retomando nuevas cosas para desarrollar los procesos de economía circular. La economía circular local, descrita como está en los libros, y sobre todo las definiciones de economía circular, casi todas vienen de la Unión Europea, pues habla de un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural. De ahí dos palabras que son súper importantes. Primero, el desarrollo positivo, o sea, cómo esto se convierte en un aporte para la sociedad. Y segundo, cómo mejorar el capital natural, cómo lograr que los recursos finitos que tenemos realmente se conserven y cómo poner a circular el resto de esos recursos que están andando ya en nuestros territorios. Optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias, que es lo que les acabo de decir, y unos flujos renovables. La economía circular proporciona múltiples mecanismos de creación de valor no vinculados al consumo de estos recursos finitos. Uno de los principales procesos de la economía circular es la innovación. La economía circular habla desde el diseño de los productos, desde allí es de donde tiene que venir el cambio, no desde el final cuando ya estamos hablando de reciclaje, sino desde el principio. Y eso hace un cambio fundamental dentro de esas otras, digámoslo, otras vertientes que venían dándose alrededor de la sostenibilidad, donde era muy al final que se hablaba de ellas, muy hacia los procesos de reciclaje, muy hacia los procesos de valorización. La economía circular pues tiene una mirada mucho más integral. En una verdadera economía circular, el consumo solo se produce en ciclos biológicos eficaces. Por lo demás, el uso sustituye al consumo. Una de las críticas importantes que se le hace a la economía circular o a las definiciones que hay en la economía circular es que es muy totalitaria. Tan totalitaria, por ejemplo, que el nuevo ministerio que ha sacado en este último gobierno, el gobierno de España, el día de antier toma la decisión de decir que en el año 2040 no se van a vender ni carros ni a gasolina, ni a diésel, ni siquiera híbridos dentro del territorio español. Una decisión absolutamente polémica frente a unos procesos industriales gigantes que hay hoy en día funcionando al interior de España. Y entonces, ¿cómo eso afecta de una manera muy totalitaria? Y digo yo muy totalitaria porque la economía circular tiene uno de los principios que vamos a ver ahora que son realmente impactantes, que si no se hacen así, que si no se hacen de esa manera, pues es muy difícil realmente tener un impacto. Y las diferencias con Europa, las diferencias con los procesos de subvenciones que se tienen en Europa son bastante grandes en un territorio como el nuestro, y por eso tenemos que adaptar estas normas, estos procesos a nuestros territorios para que realmente tengan una eficacia y realmente los podamos implementar. Este es el típico gráfico de economía circular, uno muy resumido realmente de los procesos que se tienen, pero como les decía ahora, hablamos desde materias primas, el diseño, la producción, la distribución, el consumo, la recogida al final de esos desechos, el reciclado, y de ahí cuáles son esos desechos residuales que pueden salir, que como lo pueden ver en la gráfica, pues son muy poquitos, porque realmente lo que impulsa la economía circular es que tengamos menos de esos desechos residuales y tengamos mucho más material reciclado que vuelva y genere el ciclo y comience el ciclo de economía circular. Entonces vamos a ver esos principios de economía circular y los vamos a comparar o vamos a intentar
localizarlos en nuestro territorio y ver cómo podemos generar aplicaciones de esos principios dictados en este caso por la Unión Europea para el territorio de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. El primer principio es preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y equilibrando los flujos de recursos renovables. Nuestra preocupación mayor en nuestro territorio hoy en día es el tema de la calidad del aire. Nosotros tenemos unas condiciones muy desfavorables desde el punto de vista topográfico que hacen o que producen esto, pero realmente es un eufemismo echarle la culpa a nuestros problemas topográficos, porque realmente el problema nuestro no es la topografía, sino es el consumo. Les decía yo en una charla anterior que Medellín es el territorio por vehículo que más 4Runners Toyota tiene en todo el mundo. O sea, muchos de nosotros necesitamos una 4Runner 4,5 centímetros cúbicos para ir a la finca que queda en Llano Grande toda pavimentada, pero necesitamos pues un vehículo 4x4 para desplazarnos, pues porque tenemos que llevar muchas cosas y llevar el mercado y llevar alrededor de la familia y otro y un montón de cosas. O sea, nuestro territorio hoy en día del mundo es uno de los territorios que más consumo de vehículos de alto cilindraje tiene per cápita, pero no per cápita por persona, sino per cápita por vehículo. El 12% de los viajes en Medellín se hacen en vehículos particulares, el 12%. O sea, la problemática también está enmarcada en que no es solamente el foco el tema de los vehículos particulares. Es un problema, pero no es el problema. El problema está fundamentalmente entre los buses y los camiones y las volquetas. Ahí está concentrado casi el 45% del problema. Pero el mensaje que nosotros damos como ciudad es que debemos usar el transporte público. El transporte público, que es parte fundamental del problema. Y lo que decimos entonces es que no, es que estamos migrando a nuevas tecnologías y estamos desarrollando estos procesos para poder traer vehículos eléctricos, por ejemplo, a la ciudad. Yo les voy a dar un dato muy importante. Londres, que es la ciudad que más subvenciones genera para que la gente compre vehículos eléctricos, solamente ha llegado a tener entre el 11,5 y el 12% de vehículos eléctricos al interior de su parque automotor. O sea, tienen todas las ayudas posibles, todos los préstamos posibles. La electricidad es gratis para la gente que tiene vehículos eléctricos y sin embargo no están llegando a un desarrollo fundamental que cambie las condiciones de los demás vehículos. Entonces, nosotros nos damos unas vueltas alrededor de los problemas que tenemos, pero resulta que nuestros problemas fundamentales, para resolverlos, lo que esperamos es que llegue la lluvia y lo resuelva, como esperamos en el territorio metropolitano nuestro. Nosotros esperamos a que el tema de la calidad del aire sea resuelto por la lluvia. Hay esfuerzos muy interesantes, está el plan que ha desarrollado el área metropolitana a partir del año pasado, a partir de la crisis del año pasado, para poder implementar esto, pero nosotros siempre vemos este tema lejano, siempre vemos este tema como que es responsabilidad de las autoridades y no es nuestra responsabilidad. Menos del 1% de los viajes en Medellín se hacen en bicicleta, y eso que está de moda andar en bicicleta, pero es menos del 1% de los viajes todavía, a pesar de que tenemos sistema público de bicicletas que no lo tiene ninguna ciudad en Colombia, a pesar de que tenemos ya ciclorrutas, de que se ha venido desarrollando el proceso, todavía masivamente no está implementado. Entonces, ¿cómo nosotros desde un principio tan importante, o el primer principio, que es uno de los más importantes de la economía circular, tenemos que revisar lo que estamos haciendo al interior de nuestras casas, pero sobre todo al interior de nuestras empresas y de nuestras compañías? Mucho ojo con los mitos que tenemos alrededor de los parques automotores, de cuáles son las modificaciones que hay que hacer, porque realmente el impacto que tenemos que generar es poder generar menos viajes, es poder generar menos procesos para que eso realmente tenga impacto dentro de nuestro territorio. El segundo principio es optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad en los ciclos técnicos y biológicos. Los más viejitos nos acordamos de esta imagen
los más jovencitos no les tocaron estas imágenes. ¿Cómo volvemos realmente a los procesos de reutilización? También lo estábamos hablando ahora, esta mañana, y nos acordábamos de eso, porque realmente son procesos que cambian culturalmente de una manera radical. De una manera radical es que en menos de 20 años hemos pasado de esto al Tetra Pak, a uno de los productos que tiene más problemas de reciclado en el mundo, que es el Tetra Pak, por sus condiciones de capas y por lo difícil que es separar uno de los otros elementos que tiene el Tetra Pak. Pero no solamente eso, hablábamos también con otra persona la semana pasada alrededor de la incidencia que en menos de 5 años ha tenido en el mundo el tema de las cápsulas de café, de Nespresso, de Nescafé o de cualquiera de estos. Una capsulita que su uso es de menos de 8 segundos, pero que tiene un poder de contaminación gigante dentro del proceso. Tiene aluminio, tiene café, y separarle el café que tiene por dentro es un proceso dispendioso y complejo. Entonces, ¿cómo podemos retroceder? Y miren lo que estamos hablando, ¿cómo podemos retroceder tecnológicamente a procesos culturales que tenían otros acercamientos distintos a los productos? Como el caso aquí que estamos viendo de la leche. Tercero, promover la efectividad del sistema, innovando y proyectando y eliminando las externalidades negativas. Uno de los eventos más importantes que hace uno de los gremios más importantes de nuestro territorio es salir a decir cuánto aumentó la venta de vehículos comparativamente con el año pasado. Y es un indicador súper relevante dentro de los indicadores de desarrollo económico de la ciudad, todavía. O sea, hoy en día, uno de los indicadores económicos más importantes del desarrollo de una ciudad como la de Medellín es cuántos vehículos se vendieron relativamente con el año pasado. 25% más, además, pues les doy el dato. O sea, nosotros tenemos más de 250.000 vehículos hoy en día en la ciudad de Medellín, que yo creo que el problema ni siquiera es el que veíamos ahora de la contaminación, sino es que además yo creo que ya no vamos a caber. Va a haber un día en que nos vamos a quedar todos parados y nos va a tocar bajarnos del carro y dejarlo ahí en la avenida Oriental, porque ya no va a haber circulación. O sea, van a venir, si cada año van entrando 25% más de vehículos a nuestro territorio, vamos generando este proceso. Entonces, la disculpa no es que el pico y placa hace que tengamos 2 vehículos en la casa. Y empezamos con esa discusión alrededor de cómo es la movilidad en un territorio como el nuestro y cómo radicalmente debemos cambiar esas costumbres de movilidad que tenemos en nuestro territorio. Esta foto es bastante diciente de lo que somos. Eso es en lo que se ha convertido Medellín. Eso es, no solamente hablando del tema de vehículos, no les voy a dar la cifra de motos, que es una cosa que uno pues se quiere morir. En los últimos 10 años el crecimiento del parque automotor de motos es absolutamente exponencial y ha generado otros problemas distintos alrededor del tránsito de la ciudad de Medellín. 54.000 nuevos trabajos, dice la Unión Europea, que se van a crear alrededor del tema de la economía circular. Y aquí hay un montón de verbos, todos estos en inglés, de cosas, de trabajos, como dice el rector de AFID, de trabajos que nosotros no sabíamos que van a existir dentro de los próximos 10 años, de cosas que nosotros no pensábamos o no estamos preparando a nuestros alumnos de lo que hoy en día es bachillerato y en las universidades, para nuevas cosas que están pasando en el mundo, para estos nuevos procesos que se están generando en el mundo. Estamos hablando de remanufacturización, o sea, de reparar las cosas que nosotros pensamos que ya están desechadas para volverles a dar uso. Hay una compañía hoy en Alemania muy linda que va y recoge los electrodomésticos en desuso, pero no para botarlos, sino para repararlos y entregárselos a personas que realmente los pueden volver a usar. Y una cosa muy importante dentro de los procesos de la economía circular, que en inglés se llama servitization, y es que ya la propiedad de las cosas no es importante, sino el uso que se le da a las cosas.
Y entonces nosotros lo vemos todos los días con el Airbnb, lo vemos todos los días con el carpooling o el comparte tu carro en muchas de las aplicaciones que hoy en día están funcionando, todas casi llevadas siempre al tema de las aplicaciones web o de las aplicaciones de teléfono, pero realmente lo que está pasando es un cambio completo en el tema de la propiedad. Ya las personas no quieren tener casa, las personas no quieren tener carro, sino que quieren usarlo. Y entonces por eso Uber, por eso Cabify, por eso muchos de los procesos que hoy en día se han generado de esta nueva economía colaborativa, lo que hacen es eso, lo que hacen es permitir el uso de esos elementos y no que necesariamente las personas tengan la propiedad. Una de las características, bueno, esos eran los principios de la economía circular, y entonces ahora vamos a hablar de cuáles son esas características que también ha puesto de presente la Unión Europea y cómo las podemos seguir aplicando también en nuestro territorio. Todos los productos deben poder ser desmontados, degradados y sus componentes y los materiales reincorporados a ciclos naturales e industriales con el mínimo consumo de energía. El PET es un ejemplo que yo creo que ha venido trabajándose durante muchísimo tiempo en el territorio colombiano. Hoy en día nosotros tenemos una economía paralela alrededor del PET muy bien hecha a través de red, lo que está haciendo ENCA, lo que está haciendo Socia, lo que hacen muchos de los actores en la recolección de este elemento y cómo se está volviendo a reutilizar. No sé si ustedes sabían que el resurgimiento de una de las compañías más tradicionales de Antioquia, ENCA de Colombia, parte de este proceso. ENCA cambió su modelo de negocio y hoy en día es el gran productor de fibra o el gran productor de botellas a través de la recolección de PET, a través de un proceso que comenzó de la cooperativa de ENCA y después se transformó en Ecored, que es ya una compañía entre ENCA y la nueva cooperativa. ¿Cómo otros modelos igual al del PET podemos desarrollar nosotros en nuestro territorio? Porque entonces lo que ha hecho el PET es que nuestros recicladores y el proceso de reciclaje se concentre muchísimo en el PET, pero dejamos de lado otros materiales que también tienen unos valores muy interesantes para los procesos. Les decía ahora la incidencia de los procesos de diseño dentro de la economía circular y la importancia que tienen. Si ustedes ven en cada uno de los pequeños círculos concéntricos que hay alrededor del producto, siempre está si están diseñados para que puedan servir durante largo tiempo, si están diseñados o cómo está diseñado el servicio que está alrededor y la logística que está alrededor, cómo están rediseñados para el tema de la manufactura. La semana, hace un mes, comenzó una campaña muy linda de la compañía más grande de gaseosas de Colombia, que se llama Postobón, para que cuando se ponen en las bandejas en los centros comerciales, tienen una sobrebandeja que es un pedazo de cartón, y ese pedazo de cartón se dobla y al final uno ahí puede guardar lo que no consumió para entregárselo a otra persona que lo necesita en la calle. Entonces se dobla y se hace una especie de cajita feliz con el cartón y se puede llevar a otra persona. Desde el proceso de diseño, desde ahí, desde comenzar cómo doblar la caja, cómo hacer ese doblez, cómo que las personas sientan que no se debe botar lo que están consumiendo, cómo hacer un consumo mucho más responsable, genera una visión distinta a ese producto particular que se está generando ahí. Y eso parte, repito, desde el diseño, desde el principio del proceso. Los sistemas naturales y artróficos son más resistentes y resilientes cuando mayor es su diversidad de componentes y de interacciones entre los mismos. Nosotros hoy en día nos sentimos muy orgullosos de tener un sistema bastante diverso en el transporte público. Bastante diverso porque tenemos tranvía, tenemos Metrocable, tenemos sistema público de bicicletas, tenemos Metro Plus, un sistema de buses que nutre al Metro Plus. Esto yo creo que es una de las grandes virtudes que ha desarrollado la ciudad de Medellín en la diversidad y en el impacto que genera esta diversidad, porque esta diversidad no es solamente por ser innovadores, sino porque pues, realmente nuestra geografía pues, nos ha una necesidad distinta en los modos de transporte que tenemos.
cómo nosotros hacemos esto mismo, pero en los demás procesos que tenemos también en nuestro territorio. Nosotros no solamente podemos pensar que los temas de sostenibilidad o de sustentabilidad de una ciudad están determinados por el transporte o por los residuos. Hay que meterse mucho más al principio, hay que ingresar, digámoslo, retroceder mucho más en los procesos para ver desde dónde nos podemos pegar para ser mucho más sostenibles y mucho más sustentables nuestra ciudad. Toda la energía utilizada en los procesos naturales e industriales debe proceder de fuentes renovables. Aquí hablo yo de lo que les decía al principio. Estamos hablando de que el modelo de economía circular dictado como están dictadas las normas es bastante radical. O sea, aquí no estamos hablando de que debemos mejorar el 20%, no, estamos hablando de que toda la energía utilizada en procesos naturales e industriales debe proceder de fuentes renovables. Nosotros tenemos una gran capacidad hidráulica y nos hemos jactado de ella durante muchísimo tiempo, con problemas ingenieriles como los que hemos tenido en el último año, pues bastante delicados, pero tenemos una capacidad todavía incluso mayor de la que tenemos. Pero tenemos yo no sé si ese proceso ha generado una reducción de innovación en otras tecnologías que desafortunadamente nos genera un atraso gigante versus países incluso muy cercanos a nosotros. En energía solar tenemos un desarrollo mínimo, por no decir casi nulo. En eólica tenemos cero, a pesar más del parque eólico de La Guajira, de 4 molinos que hay allá, no tenemos más de desarrollo en Colombia, y nos hemos pegado muchísimo a que tenemos esta capacidad, pero no nos ha permitido mirar más allá de lo que está pasando en el mundo en otro tipo de tecnologías que también son muy importantes. En el diseño de cualquier sistema deben identificarse y evaluarse todas las relaciones lineales y no lineales entre sus componentes internos y los elementos externos. Nosotros tenemos en nuestro territorio jugadores distintos a los que tienen otros territorios. En España no coinciden que haya recicladores, por ejemplo. Nosotros tenemos una potencia, y lo digo de verdad, una potencia gigante en una cultura del reciclaje distinta a la que tienen otros países. Nosotros tenemos hoy en día un ejército de casi 8.000 hombres en Bogotá, alrededor de 5.000 en Medellín, más o menos entre los registrados en las cooperativas y en los distintos entes, que han logrado dignificar un proceso que incluso hoy en día está dignificado por la ley y protegido por la ley, para que hagan parte de un sistema muy importante como es el sistema de recolección o de gestión de residuos dentro de nuestro territorio. ¿Cómo hacemos para trabajar con ellos? Para que trabajen en conjunto estos recicladores, pero trabajen en conjunto con empresas varias, con los gestores de residuos como ACI. ¿Cómo hacemos para que esto en conjunto, este sistema opere de la manera que debe operar, dignificando cada vez más el trabajo de estas personas, haciendo potencia con ellos y trabajando de la mano con ellos para poder generar? Yo creo que ahí hay una ventaja que pocas veces se ha visto y que yo creo que tenemos que trabajar con ella también en conjunto. Este es el gráfico de las R's, un poquito previo a la economía circular. Este ya es, digámoslo, metido con la economía circular, pero hay una cosa que es muy importante y es el segundo círculo, que es el rediseñar, y el que yo les decía alrededor de la innovación, porque la innovación es parte fundamental de los procesos de economía circular, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que las estamos haciendo, el resultado va a ser igual. O sea, hoy en día estamos haciendo las cosas y lo que estamos produciendo son 2.200 toneladas diarias de basura que se trasladan 54 kilómetros desde Medellín a La Pradera, y nada distinto estamos haciendo para eso, nada distinto estamos generando para eso. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas de manera distinta? ¿Cómo proyectamos un territorio de una manera distinta? ¿Cómo logramos que la famosa cuarta revolución llegue a estos procesos y podamos realmente hacer las cosas de una manera distinta a través de la tecnología, a través del diseño, a través de la innovación? Hablábamos de esto anteriormente. El uso de los productos y servicios no requiere adquirir la propiedad de los mismos. Hace unos años, con un amigo que está aquí sentado, intentamos hacer un proyecto de carpooling dentro del área metropolitana. Nos gastamos mucha plata y fue un fracaso absoluto, y no me siento orgulloso de eso. Pero era muy difícil hacer entender a las personas
y a las empresas de la importancia del carpooling, de compartir el vehículo. Y era muy difícil, a pesar de que generamos incentivos, de que les entregábamos parqueaderos prioritarios para las personas que hacían carpooling, que hicimos un esfuerzo muy grande con operadores que intentaban coordinar las rutas de las personas para que eso fuera práctico y las personas pudieran sentirse bien, digamos, en ese proceso. Yo todavía no entiendo por qué sigue siendo difícil y todavía sigue siendo muy difícil, pero además veo muy pocos esfuerzos en este proceso de parte de las compañías, de parte de las autoridades, porque seguimos pensando que el vehículo a mí me gusta, es el mío, el que yo voy manejando, así ocupe los parqueaderos que tenga que ocupar. Entonces, si tengo pico y placa, salgo 10 minutos antes del pico y placa y me vengo 10 minutos antes de que sea la hora por la tarde. Y entonces nos acomodamos al pico y placa, y el pico y placa dejó de funcionar porque la sociedad se acomodó a vivir no saliéndose del carro, sino cambiando sus horarios para seguir usando el mismo carro en los horarios en los que el pico y placa no me lo permite. O sea, estamos estableciendo unos procesos legales y generales que no permiten que haya otro tipo de procesos, en este caso, por ejemplo, como el del carpooling, alrededor de lo que hablábamos de la propiedad de las cosas. El servicio prestado por un objeto debe prevalecer sobre la propiedad del mismo, la transformación de fabricantes desde vendedores y prestadores de servicio. Un ejemplo muy interesante son las bicicletas, pero otro ejemplo muy importante es el uso de otras tecnologías alrededor de Cabify o de Uber, o incluso de préstamo de vehículos que no son propiedades de las personas. Ustedes ven hoy en día en cualquier ciudad europea 4 o 5 tipos de vehículos que están estacionados en las calles, que ustedes a través de una aplicación pueden abrirlo, tomarlo y dejarlo en otra parte, con unas locuras que no son impensables en Colombia. Dentro de la guantera hay una tarjeta de crédito para echarle gasolina al carro, y uno dice, madre, ponemos una tarjeta de crédito en un carro en Colombia y de pronto no tenemos buen fin para ese negocio, pero ya funcionan y está lleno de ese tipo de procesos. ¿En qué momento hoy en día uno escucha en cualquier ciudad europea decir que los vehículos son un estorbo? Y que la gente ya no quiere tener vehículo, no quiere tener propiedad de vehículo porque alquilarlo es más barato, o porque montarse en un Cabify, en un Uber, o en un taxi, o en el metro, o en el bus, es mucho más barato realmente que sostener un vehículo. Cuando son unas economías que alrededor del tema del vehículo pues empiezan a generar unas restricciones súper potentes. Alquilar un parqueadero en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona puede costarle unos 250 euros mensuales. Y cuando ya esa restricción empieza, eso sumado a la cuota del vehículo, pues ya las cifras no dan. Entonces yo definitivamente prefiero no comprar carros, sino que quedarme con el sistema en el que estoy andando. El reciclaje no evita el consumismo ni los impactos asociados. Y a mí me parece fundamental, porque todas las conferencias en las que yo he estado de economía circular, desde que volví a Medellín, todas se centran en que el problema es el tema de las basuras y el tema del reciclaje. Y de ahí para atrás no se habla absolutamente nada. O sea, estamos hablando de un problema que lo estamos llevando al final del ciclo y no lo estamos tratando desde el principio del ciclo como se tiene que tratar integralmente. Esto es un problema que no solamente de Medellín, esto es una foto tomada acá en Medellín, pero no es un problema únicamente de Medellín, es un problema de todas las ciudades. Yo no sé si hay algunos aquí aficionados a los Simpson. Yo soy súper fanático de los Simpson, y en los Simpson, además de todas las cosas que hay en la ciudad, está la montaña de basura que siempre está prendida, siempre está encendida, como nos ha pasado en un par de incendios que hemos tenido aquí en el territorio de un par de empresas de estas de llantas que duraron encendidas durante 15 días porque era imposible apagarlas. Esto nos pasa, pero no porque no sepamos qué hacer con las llantas al final, porque no nos preguntamos qué hacemos desde el principio con ellas, porque entonces el problema de las llantas es que es imposible separarles el acero, que tienen unas problemáticas distintas. Pero el problema lo estamos dejando al final y no lo estamos tratando desde el principio de cómo diseñar esos elementos que sabemos que se van a desechar, que sabemos que van a tener problemas al final,
para que no tengamos esos problemas que se generan por productos como este. Extender la vida útil de los productos manteniendo el valor de los productos en uso, reutilizar los componentes, preservar el valor de los materiales en la economía a través del reciclaje de alta calidad. Aquí hay una discusión muy larga de alrededor de la obsolescencia de los productos que tenemos hoy en día, de cuánto nos dura un celular, de cuánto nos dura el computador, de cuánto nos dura una nevera, de cuánto nos duran muchas de las cosas que tenemos hoy en el día a día. Más allá de eso, de cuánto nos duran, de la durabilidad de estos elementos, es qué hacemos en nuestra economía con esos productos. Conocimos a un señor, Sana, pues, es un paisa, y es un paisa que compró un buque, y un buque que llenó de chinos, y el buque lleno de chinos se va recorriendo los puertos de Latinoamérica recogiendo material electrónico desechable o desechado. Y los chinos se van en el camino de Latinoamérica hasta China separando los elementos, separando todos los elementos, y cuando llegan a China agarran los elementos que sirven y los utilizan para distintos procesos, el cobre, un montón de elementos que hay ahí. Y encontró un nicho de negocio en una cosa que nosotros no la hacemos localmente. Nosotros no hacemos separaciones de estos procesos locales, y esta persona encontró ahí un nicho de negocio interesante, y entonces se va a recorrer, creo que son 12 puertos en Latinoamérica. Cuando terminan los puertos, arrancan y se van hacia China y hacen el proceso de separación. Pues no sé cómo serán las condiciones laborales de los chinos, seguramente no son muy buenas, pero hay un proceso alrededor de lo que está pasando allí que es interesante versus lo nada que estamos haciendo. Este material de nosotros no tiene otro destino distinto sino que irse para el vertedero, igual que lo orgánico, igual que el plástico, igual que muchas de las cosas que estamos desafortunadamente perdiendo hoy en nuestro territorio. Eso es lo que les quería contar alrededor de economía circular. Nuevamente gracias a ACI, y quedamos atentos a preguntas o inquietudes que puedan tener. Muchas gracias.